Ramiro Delgado dedicó su vida a la música, pero eso también significó tener que soportar grandes pérdidas, lesiones que no todos podían comprender. La mayor tristeza en su vida no fue solo dejar la banda Bronco después de muchos años de vínculo, sino también el sentimiento de ser traicionado, olvidado, abandonado por la gente que una vez consideró familia. Dedicó su corazón y pasión a construir un legado musical orgulloso, pero al final se dio cuenta de que nada dura para siempre. Nadie es irreemplazable. Durante sus primeros años como joven artista, Ramiro soñaba con vivir plenamente con la música, que cada canción que interpretara sería recordada por siempre, que siempre tendría un lugar sólido en el corazón del público. Pero la vida no es como él pensaba. El éxito de Bronco fue demasiado grande y demasiado rápido, y trajo consigo presiones que nadie podría haber previsto. Intentó adaptarse, mantener relaciones con los demás miembros del grupo, para no quedarse atrás. Pero a medida que pasaba el tiempo, fueron apareciendo contradicciones y conflictos que le dolían más que cualquier otra cosa. Ramiro nunca pensó que dejaría Bronco. No era solo una banda, era su vida, su segunda familia. Una vez creyó que la música podía unir a la gente y que la amistad entre los miembros del grupo nunca se vería afectada. Pero lo cierto es que cuando la fama y el dinero entran en juego, las cosas no son tan sencillas como antes. Comenzó a sentirse dejado de lado, ignorado, tratado como si sus años de dedicación ya no importaran. Luchó, intentó aguantar, pero en algún momento se dio cuenta que había cosas que no se podían cambiar. Había personas que ya no querían caminar el mismo camino con él. La decisión de dejar Bronco fue uno de los momentos más dolorosos de la vida de Ramiro. No solo perdió la carrera que había construido durante toda su vida, sino que también perdió amigos, personas a las que alguna vez consideró hermanos. Se sintió traicionado, abandonado y no tenía forma de explicar ese dolor a nadie. Se preguntó si todos sus años de dedicación habían valido la pena, si había cometido un error al depositar tanta confianza en personas que eventualmente le darían la espalda. Tras dejar Bronco, Ramiro se enfrenta a una dura realidad. Ya no se sube a los grandes escenarios como antes, ya no tiene miles de personas aclamando su nombre. Tuvo que empezar de nuevo, encontrar su propio camino, aprender a vivir sin la banda que amaba. Los primeros días después de dejar el grupo fueron un momento difícil. Se sentía perdido, desorientado, sin saber hacia dónde iba. Durante largas noches de insomnio, momentos sentado solo con su guitarra, se dio cuenta de que la tristeza no venía solo de perder un puesto en una banda, sino también del sentimiento de perder una parte de sí mismo. La carrera de Ramiro Delgado ha sido un camino accidentado, con sus momentos de gloria, pero también su cuota de tropiezos. Empezó con los sueños más simples, solo querer vivir con la música, aportar, llevar sus melodías al público. Pero para lograrlo, tuvo que superar muchos desafíos y sacrificar muchas cosas. Los primeros días de su carrera no fueron fáciles. Tuvo que pasar por decenas de bares, cientos de pequeños escenarios, cantando gratis solo para tener la oportunidad de ser escuchado. Había sido rechazado, menospreciado y tuvo momentos de desesperación hasta el punto de querer rendirse. Pero cada vez que pensaba en su sueño, cada vez que pensaba en la felicidad de estar en el escenario, seguía intentándolo, seguía luchando. A medida que Bronco comenzó a ganar popularidad, Ramiro tuvo sus momentos de gloria. Ha actuado en los escenarios más grandes, ha realizado giras por todo el mundo y es amado por millones de fanáticos. Pero ese éxito no llegó fácilmente. Tuvo que trabajar incansablemente, practicar constantemente y enfrentar una presión que no todos podían soportar. Había días en los que dormía solo unas pocas horas y momentos en los que tenía que estar lejos de su familia durante meses solo para cumplir con su agenda de actuaciones.
y había momentos en que estaba tan agotado que lloraba. Pero aún así, tenía que continuar por el público, por el grupo, por las cosas que se había prometido a sí mismo. No solo la presión del trabajo. Ramiro también tiene que enfrentarse a conflictos dentro del grupo. Cuando Bronco alcanzó su apogeo, comenzaron a surgir diferencias en la perspectiva y en la forma en que se dirigía el equipo. Las discusiones y los desacuerdos se hicieron más frecuentes y, poco a poco, sintió que ya no pertenecía allí. Intentó arreglar las cosas, intentó mantener unido el espíritu del grupo, pero luego se dio cuenta de que las cosas habían cambiado y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. A pesar de su rotundo éxito, Ramiro nunca se sintió completamente satisfecho. Siempre se preguntó si había hecho lo suficiente, si había logrado todo lo que quería. Quería dejar un legado. Quería que su música perdurara para siempre. Quería que el público lo recordara no solo por sus canciones, sino por lo que había aportado a la música norteña. Pero a medida que pasaba el tiempo y ya no estaba en el Bronco, comenzó a temer que todo lo que había hecho pudiera ser olvidado. Había momentos en que se sentaba solo en el estudio, mirando su guitarra y pensando en los días pasados. Recuerda las giras, las noches de insomnio por la emoción tras una actuación exitosa, los momentos en los que sentía que realmente estaba viviendo su pasión. Pero ahora que ya no es parte de Bronco, debe preguntarse qué más puede hacer, cuánto tiempo más puede continuar en este camino. La carrera de Ramiro Delgado es una historia de perseverancia, de pasión, pero también una historia de pérdida. Logró cosas que muchos solo pueden soñar, pero el precio que pagó no fue pequeño. Cambió el tiempo, cambió la juventud, cambió las relaciones más importantes de su vida solo para dedicarse a la música. Y mirando hacia atrás, no puede evitar preguntarse si realmente valió la pena. Ramiro Delgado nunca se arrepintió de lo que hizo, pero no podía negar que hubo momentos en su vida que lo dejaron tan herido que no podía expresarlos con palabras. Vivía para la música, la amaba más que a nada, pero también era la música lo que más le quitaba. Y no importa a dónde vaya, no importa cuánto tiempo pase, esas penas permanecerán por siempre en su corazón, como parte inseparable de su vida. Los logros que Ramiro Delgado siempre busca alcanzar no son simplemente la fama o el dinero, sino también una profunda huella personal en la escena musical norteña. Desde niño, dedicó su corazón a la música, deseando siempre que un día su nombre quedara grabado en la historia, que su música se convirtiera en parte indispensable del alma de los amantes de este género musical. No era un simple sueño, sino una obsesión, una motivación constante que lo impulsaba a ir más allá, a llegar más alto. Desde pequeño, Ramiro supo que el camino musical no era fácil. No tenía un buen punto de partida, ningún patrocinador, ninguna conexión que le ayudara a entrar fácilmente en la industria de la música. Tuvo que abrir él mismo cada puerta, esperar pacientemente las oportunidades, aprender a aceptar el fracaso y levantarse después de cada caída. Los primeros días fueron realmente duros. Actuaba en pequeños bares y eventos locales, a veces por unos céntimos o incluso por nada. Pero eso nunca lo desanimó. Comprendió que cada vez que subía a un escenario, grande o pequeño, era un paso más cerca de su sueño. El momento más importante de su carrera llegó cuando se unió a Bronco, una de las mejores bandas norteñas de todos los tiempos. Ser parte del grupo no solo fue un honor, sino también una oportunidad para él de expresarse verdaderamente, de demostrar que merecía estar entre los mejores artistas. Los primeros días en el grupo no fueron fáciles. La presión de la reputación del grupo, las expectativas de los fans y las comparaciones con otros miembros le hacían sentir que siempre tenía que esforzarse 2 veces, incluso 3 veces más que los demás. Él nunca se permitió sentirse complaciente. Incluso cuando Bronco había llegado a la cima, cuando tenían millones de fanáticos,
Cuando sus éxitos sonaban en los escenarios, él continuó entrenando, continuó buscando mejorar. Él no solo quería ser parte del grupo, sino que también quería contribuir a crear nuevos valores. Quería dejar su propia huella en cada canción, en cada melodía que tocaba. Pasó horas en el estudio, editando cada pieza musical, experimentando con nuevos sonidos, buscando formas más creativas de interpretar. Los momentos en que lloró porque estaba exhausto, porque estaba preocupado de no ser lo suficientemente bueno, no ser lo suficientemente dedicado, no ser lo suficientemente satisfactorio para la audiencia. Fueron los momentos en que sintió que realmente estaba viviendo su vida al máximo con la música. Pero a pesar de todos sus logros, a pesar de los éxitos, los premios, las grandes giras, todavía siente que no ha hecho lo suficiente. Él siempre quiso más, siempre anheló hacer algo más grande. Había noches en las que se sentaba solo, escuchando viejas canciones, preguntándose si el público todavía lo recordaba, si lo que hacía realmente importaba. Es un miedo inquietante que todo artista ha experimentado, el miedo de que un día todo lo que has hecho será olvidado. El amor y el matrimonio de Ramiro Delgado también fueron un capítulo lleno de lágrimas en su vida. Para dedicarse a la música, tuvo que renunciar a muchas cosas, y una de las cosas más dolorosas que perdió fue la estabilidad en su vida personal. Había amado profundamente. Había soñado con una familia feliz, donde después de largas giras pudiera regresar con alguien que siempre lo estuviera esperando. Pero la vida no siempre sale según lo planeado. Su profesión le exige estar en movimiento, lejos de casa, y anteponer siempre la música. No pudo.